Bueno, vamos a darle inicio al programa de esta fecha, antes de irnos al cambio comercial, a la coordinadora de planes y proyectos de la Secretaría Nacional de Energía, Valeria Bernal, quien nos conversará sobre este tema tan importante como lo es la energía en nuestro país. Le damos las buenas tardes, bienvenida y adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes. Hablar un poco más de la campaña de eficiencia energética que estamos manejando de parte de la Secretaría de Energía Nacional. Así que acá estoy para comentarles un poco más, responder preguntas y animarlos a ser parte de esta campaña. Muchas gracias. Bueno, nos adelanta en qué consiste esta campaña que lleva adelante la Secretaría Nacional de Energía en Panamá. Seguro, cuando hablamos de la campaña de ciencia energética, lo que queremos es llevar un mensaje de conciencia y de poder dar docencia a todos nosotros que somos usuarios de la electricidad. Tenemos en Panamá un sistema energético bastante robusto en el que tenemos la dicha de poder llegar a nuestros hogares, tener una luz disponible, y la realidad es que no es el caso en los diferentes países de la región. Pero en Panamá tenemos, como dije, ese respaldo del sistema eléctrico que va a estar disponible para nosotros en el día a día. Sin embargo, como es algo que no vemos, no tocamos, no está de manera tangible, lo que sucede es que dejamos una luz prendida y decimos, bueno, es una luz prendida, quizás no me vuelva a pasar o no es para tanto. Pero pongámonos a pensar en el hecho de que una persona dice eso, pero en Panamá somos 4 millones. Y si 4 millones dejamos una luz y ¡ay! No pasa mucho, la realidad es que serían 4 millones de luces encendidas que el uso de esta electricidad, si lo vemos como un recurso que habilita el trabajo, que habilita la economía, que nos ayuda a poder ser buenos gestores de nuestro tiempo, como lo que sería la libertad de las amas de casa, de poder hacer varias cosas a la vez, lo que sería cocinar, lavar la ropa, poder estar disponibles, hacer muchas cosas en lo que sería un área multidisciplinaria, o tener una luz eléctrica que permite que nuestros hijos puedan estudiar hasta largas horas de las noches, cuanto requiera su educación. Y es algo de que la electricidad nos habilita a hacer lo que queremos alcanzar como seres humanos, ¿no? Entonces, tiene su propósito ideal, tiene un uso muy aprovechable, y con eso en mente también la realidad es que tiene un uso que se puede desperdiciar, y ahí es donde entra la eficiencia energética, que no es hacer menos o llegar a menos, sino es llegar al nivel que estamos obteniendo de provecho y más, pero con menos recurso eléctrico. Bueno, y es que alguien decía por allí, bueno, se anuncia de que se va el servicio de agua potable, recoléctela, pero en el caso de la energía eléctrica, pues es imposible lograrlo. Lo interesante de esto es que existen algunas épocas del año en las que el fuerte calor y demás obliga a algunos panameños a hacer mayor uso de la electricidad para el sistema de aires acondicionados y demás. Es correcto. Acá en Panamá, como tenemos un clima bastante caliente, lo que se quiere obtener con el uso de los aires acondicionados es comodidad. Eso es lo que estamos buscando. Y la electricidad entonces se vuelve un vehículo por el cual estamos adquiriendo esa comodidad. Y si bien es cierto que mientras haya más calor, tiene una relación directa con ese consumo de aire acondicionado. Entonces la expectativa es que en los meses secos o en los meses con alta humedad es donde entonces se presente una alza de, digamos, electricidad a lo largo del país. Y si esto no se administra de la mejor manera, puede conllevar a niveles de alto estrés en la red. ¿Qué significa esto? En el que tenemos todas las plantas en espera para poder proveer ese sistema, puesto que los límites
de demanda llegan a niveles bastante altos, pero como decía al principio, tenemos un sistema que es capaz de respaldar eso, pero eso sería en el corto plazo. Cuando vemos el largo plazo, el suministro eléctrico, le comento acá, eso lleva muchos años de planificación y hoy día estamos viendo los resultados y la entrada de centrales generadoras de electricidad que se habían planificado, digamos, hace una década. Entonces ya hoy estamos pensando en la siguiente década de suministro y para poder estimar ese suministro tengo que tener un buen nivel de demanda, tengo que saber cuánto voy a consumir entonces y si tenemos un nivel de crecimiento de demanda energética, significa que voy a tener que contratar más centrales. Y si podemos evitar esa contratación futura manteniendo un nivel de consumo bastante estable y aún así incrementando la economía, lo cual tenemos la práctica y la teoría que nos apoya y nos dice que en efecto eso es posible, entonces podemos abaratar los costos de la electricidad, se puede ahorrar de muchas maneras y claro, esto es viéndolo de una manera ya macro, pero en parte de esta campaña es resaltar el rol crucial que cada panameño tiene en el uso eficiente de la energía. Importante, las condiciones que vive Panamá estarían dadas para llegar a pensar en una etapa de racionalización obligada del uso de la energía eléctrica. En ese punto nosotros tuvimos la experiencia de racionamiento hace unos años en Panamá, sin embargo no es el caso en estos momentos. Panamá cuenta con una matriz de generación bastante robusta y de un nivel necesario y más allá de lo que el país necesita. Así que en los siguientes corto y mediano plazo, siempre y cuando la demanda se mantenga bastante estable, no estamos en riesgo de racionamiento. ¿Qué tipo de fiscalización o de supervisión realiza la Secretaría Nacional de Electricidad a las empresas que nos proveen actualmente del servicio de energía eléctrica? Claro, ahí cuando estamos viendo el sistema energético nacional, la Secretaría de Energía es el ente que dirige y establece la política de este sector a nivel de Panamá. Nosotros somos una entidad que tenemos dos direcciones, una que es específica para la electricidad y otra que es sobre los hidrocarburos y las energías alternativas. Acá es donde se ve la política de este sector de hidrocarburos, donde se ha abierto el interés del gas natural en Panamá, donde se está viendo diferentes tendencias sobre hidrógeno verde, sobre gas como combustible para tanques, para digamos camiones, y en esa parte es donde se están las dos, la política y la regulación del mercado. Si vemos el área de electricidad por otro lado, aquí es donde de parte de Secretaría sale la política y la dirección de hacia dónde va a ir el mercado. Y tenemos la dicha de contar con otras instituciones que también son parte de este proceso de fiscalización, que incluyen a la empresa de transmisión eléctrica, ETESA, tenemos a las empresas distribuidoras, que son aquellas que se encargan de ya entregar la energía al consumidor final y poder recibir el monto que cada cliente debe acorde a su tarifa. Y por otro lado tenemos a la ASEP, que esa es la Autoridad de los Servicios Públicos, que es el ente que entonces regula todo este mercado. Y también tenemos lo que sería el Centro Nacional de Despacho, que es el CND, y es aquella entidad que se encarga de poder agilizar y optimizar el mercado en tiempo real, de manera de que si hoy día estamos viendo una alza en la demanda, este es el ente que empieza a llamar a las agencias, a los diferentes centrales, dar las indicaciones de suministro, quién entra, quién no entra, y es bastante interesante, puesto que a diferencia del agua, como lo comentabas en antes, es algo que tú enciendes el grifo, recibes, lo ves y estás consciente de lo que estás consumiendo y lo puedes guardar. Por eso cuando tenemos mantenimientos o en las diferentes potabilizadoras del país, tenemos la dicha de poder almacenar esa agua y usarla en ese momento de escasez. Lo que sucede con la electricidad y el detalle que me hace a mí pensar de que es un milagro que tengamos este sistema que funciona, es que todo sucede de manera instantánea. Entonces, a medida que la demanda va subiendo, en otras palabras, a medida que más equipos se van conectando a la red,
es que entonces se empieza a pedir el suministro de esos electrones que se están utilizando de manera inmediata. Y esos no los podemos almacenar hoy día, si estamos averiguando cuál sería la regulación necesaria para poder agilizar los sistemas de almacenamiento en baterías, en diferentes tecnologías, y es algo bastante nuevo para Panamá, pero no quita el hecho de que la electricidad es un reto almacenarla. Sí es interesante, al menos acá en Panamá todavía no tenemos esa opción de decidir a qué empresa le compro el servicio eléctrico. En cada una de las regiones pues hay empresas establecidas a las cuales se nos obliga, si es que cabe el término, a comprarle el servicio de energía eléctrica. ¿Visualizas tú en el camino alguna proyección de que pudiera llevarnos a la posibilidad de escoger a cuál de las empresas le compro el servicio eléctrico? En estos momentos pensaría que sería, de hecho, una desventaja si tendríamos ese tipo de compras en el sector. Y lo diré por esto, cuando se inició el suministro eléctrico en Estados Unidos, habían 2 empresas privadas que se encargaban de absolutamente todo, desde la generación de la electricidad con los dínamos, hasta la transmisión, distribución en este caso, porque eran a muy cortas distancias, al cliente final, y el cliente final entonces tenía sus bombillos y iluminaba. Claro, como eran los primeros días, no había una regulación, no había cierta manera de seguirle la pista a esto, y si tenemos una empresa que se encarga de eso, generar, distribuir y consumir del otro lado, porque era la misma empresa la que instalaba los bombillos y todo el sistema eléctrico de los hogares. Imagínese que tengamos 3 o 5 empresas que hacen lo mismo. ¿Se imagina el pocotón de cablerío que tendríamos en las calles, los diferentes equipos, estándares diferentes, normas de calidad, una fiscalización mucho más complicada? Podría ser no tan ventajoso como querramos, pero creo que detrás de ese pensamiento, diría yo que es darle autonomía al consumidor para que tenga más control de su consumo y elegir qué tipo de energía puede consumir, y ahí es donde la figura de autoconsumo es de mucha ventaja para los panameños. Tenemos la banca privada que financia la instalación de paneles para uso privado, tenemos muchos recursos financieros posibles en los que habilitan a estos consumidores entonces poder tomar las riendas de su consumo. Y no solo eso, también hay muchas herramientas con las cuales se puede dar un seguimiento. Conozco que puedes contratar varias de estas empresas que te hacen una fiscalización energética en tu propio hogar y te dicen, bueno, el aire acondicionado lo estás prendiendo mucho, lo estás prendiendo mal, porque a pesar de que existen tecnologías inverter, si no las utilizamos debidamente, al final el hecho que sea inverter no me da ningún ahorro. Entonces, creo que parte de la campaña y lo que queremos llevar a Panamá de la eficiencia energética es que existen tecnologías que te pueden habilitar a tener un consumo menor en los hogares, por ende pagas una factura menor y te ahorras dinero. Y segundo, de que podemos tener el control de lo que estamos haciendo siempre y cuando haya una gestión adecuada y se administre este recurso tan importante para nosotros de la manera correcta. Ya en la parte complementaria, usted como coordinadora de planes y proyectos de la Secretaría de Energía, es importante y se pudiera compartir con nuestros oyentes algún tipo de tips que ayuden a los consumidores a racionalizar o a hacer más efectivo el consumo eléctrico en nuestros hogares. Seguro. Una gran parte del consumo eléctrico en Panamá es de las residencias, es en nuestros hogares. También los centros, los lugares de comercio son muy importantes que conozcan los diferentes modelos y hábitos que podrían tomar para volver su consumo eficiente. Y yo diría que empezando con el tema de los aires acondicionados, se estila mucho tener el aire en 16 porque lo queremos muy frío y poder estar arropados con la colcha más gruesa. Cuando la realidad es que si pensamos bien en el aire acondicionado, lo que se quiere es tener un clima agradable, no tan frío, no tan caliente, y entonces démosle la vuelta. Nos podemos arropar con una sábana delgada
tener el aire no tan bajo y cuando lo encendemos, no encenderlo directo a 16, que eso le exige demasiada corriente al sistema y entonces me puede descuadrar todo el consumo que podría tener de manera estable. Recomendaría encender los aires a un nivel 24, 26 y poco a poco, a medida que se va mejorando el ambiente dentro del cuarto, irlo bajando. Igualmente, lo que sucede no es que el aire se escapa, el aire frío no se escapa, sino que el aire caliente entra a la habitación y entonces hace que el aire tenga que tener un mayor esfuerzo para poder poner toda esa área de una manera agradable. Así que lo recomendable es tener todas las puertas cerradas, de que estén de techo abajo, de que no haya ninguna manera que el aire caliente pueda entrar a ese lugar. Si es un comercio, sería mucho más fácil poder establecer sensores, digamos, en los baños, en diferentes pasillos, donde no necesariamente la luz tiene que estar encendida todo el tiempo, sino solo cuando entra alguien o pasa por esa área, que entonces estarías relegando la responsabilidad de apagar la luz a la persona y simplemente se automatiza el sistema de encendido y apagado de esas luces. Estos son pequeños tips de los que podemos compartir, además de, por supuesto, desconectar los equipos que no están en uso, que todo aquello que está conectado forma una carga instantánea, que el equipo y el sistema energético tiene que estar listo para proveer si todo está conectado. Y ahora imaginemos, si todo está conectado y todo se prende a la vez, pues será un estrés muy alto para el sistema. Entonces, de esas tres cosas son las que podría recomendarles en la página web de la Secretaría de Energía. Tenemos varios recursos donde podrían leer más. Ese sería en energia.gov.pa. Igualmente en Instagram como SEC Energía Panamá estamos disponibles. Tendremos varias cápsulas de conocimiento donde podríamos aprender los diferentes hábitos que podríamos adoptar como consumidores dependiendo de nuestra necesidad final. Ya en la parte complementaria nos preguntan por acá si dejar enchufado el cargador del celular pudiera acarrear consumo. No acarrea consumo, pero lo que sí le indica al sistema es que en algún momento lo vas a conectar y el sistema está como en alerta. Siempre y cuando esté conectado está en alerta. ¿Cuándo se va a conectar? ¿Cuándo se va a conectar? Entonces ahí es donde, si tenemos muchos cargadores conectados, imagínense a una extensión donde tenemos todo conectado, es donde se presenta digamos, el desafío para la red, que es que todo está conectado, pero en realidad nada está en uso, pero tiene que estar en alerta el sistema para poder entregar esa luz. Entonces, lo recomendable es desconectarlo si no lo estamos usando. Cómo no, entonces le agradecemos a Valeria Bernal, ella es coordinadora de planes y proyectos de la Secretaría Nacional de Energía, por habernos compartido información valiosa a todos nuestros oyentes en la tarde de hoy. Que tenga excelente día.